Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Emplazando, en la entrada de la comuna de Maipú, entre Cerrillos y Maipú, en una hermosa plaza. Y aprovecho de presentarle a nuestra querida amiga Mónica Vargas, presidenta de la Federación de los Colegios Profesionales de Chile. Emplazando. Hola Robert, muchas gracias por la invitación a Emplazando, una muy buena iniciativa y me parece muy interesante. Partiría por algunas habilidades que tienen que tener los líderes y que están vinculadas con la capacidad de la expresión oral y escrita. ¿Cierto? Esta idea de que los líderes tienen que tener la posibilidad o están siendo desafiados permanentemente a esto, a hablar en cámara, a hablar con otros líderes, con personas que toman decisiones. En esa perspectiva tenemos que tener esa capacidad de expresarnos oralmente, pero también de manera escrita. A veces nos toca elaborar un discurso, elaborar o comunicar muy bien lo que estamos pensando, que sea favorable para la organización o el espacio que estamos liderando. De esa perspectiva, la comunicación oral y escrita es fundamental, y no solamente en español. Creo que hoy día somos ciudadanos globales. Para ser un buen líder tenemos que también al menos hablar un idioma más, ojalá 2 o 3. No sé, contarles un poco que yo estoy aprendiendo chino, por ejemplo, que hablo inglés, hablo portugués, por leer en francés, y yo creo que los líderes hoy día deben tener esa capacidad, al menos hablar inglés. Ojalá saber decir ni hao en chino y tratar de poder comunicarse. La comunicación es muy importante. Entonces, de esa perspectiva, creo que la primera habilidad, no en orden de importancia, sino que en orden de descripción, que debe tener un líder es la capacidad de comunicación oral y escrita. Los líderes también tenemos que tener la capacidad de comportarnos de una manera determinada que nos permita estar en todos los espacios, siempre cautelando ese liderazgo que ejercemos en las organizaciones. ¿Y qué significa esto? Significa que uno es una persona que está en un espacio, pero que uno también se convierte un poco en la proyección de ese espacio. Estoy pensando, qué sé yo, ahora como presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, uno siempre es la presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, uno se saca, digamos, ese rol, y por lo tanto lo que uno diga o haga afecta también a la institución. De esa perspectiva hay que ser muy cuidadoso en cómo uno se expresa, en los contenidos de esa expresión, en todos los espacios. O sea, uno no se puede disociar. Esa como segunda característica. Yo creo que una tercera característica hace referencia a un comportamiento éticamente correcto. En un mundo en el cual la ética ha dejado de ser parte incluso del debate. Necesitamos mover esos horizontes éticos y volver a hablar de lo bueno, volver a hablar de lo que hace bien, volver a hablar de la construcción de una sociedad para todas y todos. Desde esa perspectiva, uno tiene que ser muy congruente con los valores que está expresando, al margen de cuáles sean, digamos, las intenciones o los objetivos de la organización. Hay una cuestión valórica que uno tiene que respetar y respetarse además. Yo creo que uno no puede liderar o no puede estar en la cabeza en ningún espacio que no lo represente. Yo creo que hay que ser muy congruente respecto a lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Desde esa perspectiva, el líder puede tener, ¿cierto?, cumplir un rol establecido dentro de la organización, pero también puede tener un liderazgo que no necesariamente sea formal. Estoy pensando en estos líderes informales que de alguna manera pueden ejercer una influencia en el entorno en el cual se ubican y que no necesariamente ocupan un cargo en ese espacio. Eso permite hacer, ¿cierto?, también de los líderes desarrollarse de mejor manera.
O sea, la congruencia entre lo que uno piensa, dice y hace que los liderazgos se puedan potenciar, sean personas, ¿cierto?, que logran incidir en el resto más que para imponer una manera de ver el mundo, respetar, ¿cierto?, la manera en que todos y todas ven el mundo, llegar a consenso. Yo creo que también esa es una característica de los líderes, tener esa capacidad de buscar los puntos de encuentro, incluso en personas que piensan muy distinto. Siempre hay un punto de encuentro, siempre podemos lograr un punto de convergencia en el cual podamos avanzar. Si uno no tiene esa capacidad de la búsqueda de la convergencia y se pone tosudamente, digamos, en una postura, puede significar la ausencia de liderazgo, la pérdida del liderazgo. Yo creo que uno tiene que estar del lado de lo bueno, ¿cierto? Pero también tiene que ser lo suficientemente flexible como para comprender que esa construcción de lo bueno es una construcción colectiva. Hay que ser muy coherente con aquellos preceptos, aquellos principios que defienden a la organización o la institución que uno está liderando, ¿cierto? Y coherencia significa tomar en consideración esos elementos y saber que uno tiene que avanzar hacia la consecución de esos objetivos que la organización o la institución ha impuesto. Creo que hay otro elemento que es fundamental en un buen líder y que hace referencia a la confianza en uno mismo. Uno tiene que tener la capacidad de saber hasta dónde puede llegar y liderar en los espacios en los cuales uno sabe que puede ejercer un buen liderazgo, y para poder hacer eso uno tiene que tener confianza en uno mismo, saber que uno puede hacer las cosas. Todos somos líderes en algún minuto, en algún espacio, y yo creo que eso también hace que aquellos que están a la cabeza, digamos, de las organizaciones e instituciones tengan que considerar que uno no puede liderar en todo, y tener la suficiente confianza en uno mismo para entregar de alguna manera a otro en algún momento determinado. Estoy hablando de los líderes situacionales, en algún momento determinado la posibilidad de liderar. Nosotros en la federación, por ejemplo, tenemos personas que tienen la capacidad de organizar mucho mejor eventos, o tienen la capacidad de realizar mucho mejor un conversatorio, un debate en torno a un tema determinado. Bueno, pues esa persona liderará ese debate, ese tema determinado. Cuando uno confía en uno mismo, tiene la posibilidad de efectivamente traspasar o entregar a otros algo de ese poder que implica el liderazgo a otras personas sin tener el temor de perder el liderazgo en la organización. Yo creo que lo peor que puede pasar, o lo peor que uno puede hacer, es intentar hacer las cosas uno mismo, digamos. Y cuando las personas tienen problemas de confianza en sí mismos, tienden a intentar controlarlo todo. Y más que controlarlo todo, uno tiene que confiar en uno mismo y confiar también en los otros, en que cada uno va a cumplir efectivamente la labor que se le ha encomendado. Bueno, reforzar esta idea de la integridad, de ser intachable en los espacios públicos y en los espacios privados. El ser intachable es una práctica, es una manera de vivir la vida. Y cuando uno se acostumbra, ¿cierto?, a esto de intentar hacer lo mejor posible lo que uno hace, o más bien intentar hacer por otros lo que nos gustaría que hicieran por nosotros, uno tiene esa posibilidad, ¿cierto?, de convertirse en un hombre, una mujer íntegra. Entonces creo que es un elemento también muy importante, insisto, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la corrupción ha marcado, donde, ¿cierto?, han hecho que nuestra institucionalidad se vaya desmoronando, deshaciendo, ¿cierto? Cualquier persona que ejerza el liderazgo hoy día tiene que cautelar ser muy íntegro. Aquí nadie es perfecto, y eso también hay que tenerlo muy claro, nadie es perfecto, pero pienso que los líderes y las lideresas debemos tener esa capacidad de tender de caminar hacia la perfección, de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Ayer conversábamos con un grupo de
de amigas, ¿cierto? Como el acostarse en la noche y preguntar qué fue lo que hice bien, preguntarse a uno mismo qué fue lo que hice bien, pero también preguntarse qué fue lo que hice mal. Y en función, más que de evaluarse o más que de hacer un juicio respecto a aquello, tener la capacidad de saber que lo que hice bien lo tengo que reforzar y lo que hice mal tengo que corregir. Son preguntas que uno se puede hacer y que contribuyen mucho a avanzar hacia, no solo hacia una mejor organización o institución, que es la que uno está liderando, sino más bien avanzar también hacia un mundo mejor. Gracias, Mónica, por esas palabras. Una gran entrevista, un gran video. Así es que muchas gracias. No olviden suscribirse y nos veremos en la próxima. Chao.